proceso inclusive, por una denuncia, por una querella, por una detención en flagrancia, y aquí ya pudiéramos implementar ya una salida alterna al proceso penal si nos lo permite el delito. Es decir, porque ya hubo una detención, porque ya hubo una denuncia o hubo una querella, entonces aquí ya hablamos de que pudiéramos, de acuerdo al delito, implementar una salida alterna. Las salidas alternas al proceso penal son dos. ¿Alguien las recuerda? ¿La suspensión? Efectivamente, una va a ser la suspensión condicional al proceso. Suspensión condicional al proceso. Suspensión, lo voy a abreviar. Suspensión condicional al proceso sería una salida alterna al proceso penal. ¿Cuál es la otra? Son dos. ¿Acuerdos? Los acuerdos, efectivamente. Acuerdos reparatorios. Esas son nuestras dos salidas alternas al proceso penal. Cuando hablamos de una forma de terminación anticipada, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es? ¿El abreviado? Es correcto, el procedimiento abreviado. Ojo con eso. Entonces, lo resumo, perdón por la letra, pero para entendernos, ¿no? Más negociación, mediación, conciliación y arbitraje. Esos ya los ubicamos. Las salidas alternas al proceso penal son dos: suspensión condicional al proceso. Nuestros acuerdos reparatorios son esos dos, únicamente las salidas alternas. Y la forma de terminación del proceso o forma de terminación anticipada es el denominado procedimiento abreviado. De eso es de lo que vamos a platicar. Bien, entonces, todo esto lo encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y vamos a empezar desde ahí a platicar, ¿no? Las soluciones alternas y formas de terminación anticipada lo tenemos fundamentado, jóvenes, en el capítulo 1, donde nos habla de las disposiciones comunes a partir del 183 del Código Nacional, repito. Nos dice que en los asuntos objetos a procedimiento abreviado se aplicarán las disposiciones en este código. En todo lo no previsto de este título y siempre que no se opongan al mismo, se aplicarán las reglas del proceso ordinario. Y que para las salidas alternas y formas de determinación anticipada, la autoridad competente va a contar con un registro para dar seguimiento. Es decir, todo lo que se actúe, todas las negociaciones que se lleven a cabo van a quedar registradas. Cualquier suspensión condicional, cualquier acuerdo reparatorio, cualquier procedimiento abreviado, pues quedan registrados en la base de datos, porque recuerda que comentábamos en alguna ocasión que si llevamos a cabo algún acuerdo reparatorio, pues tiene que pasar un cierto tiempo para poder hacer otro. Y sobre todo que si lo incumplí, pues ya no voy a ser candidato a llevar a cabo un acuerdo o una suspensión, porque la que realizamos hace algunos meses, pues la incumplí y resulta que ahora hice otra cosa similar. No, ya no hay posibilidad. Por ello mismo se llevan los registros con base de datos, con el nombre, la identificación y todo. En cuanto ponemos los nombres en la base de datos, sale ahí precisamente de que ya hay antecedentes de incumplimiento o de que recientemente llevaste a cabo algún acuerdo o una suspensión. Y entonces ahí ya no procederá. Es decir, tampoco se trata de que facilitar las situaciones conflictivas o delictivas a las personas que los cometen tan fácilmente, ¿no? Se les da una oportunidad, pero ya una tras otra, pues ya no sería conveniente. De eso es a lo que se refiere precisamente estos puntos.
Las salidas alternas o soluciones alternas al proceso penal, pues lo vamos a encontrar establecido como introducción en el Código Nacional. Nos dice que son formas de terminación, de solución alterna al procedimiento, lo que ya te mencioné, que son los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional. Esas dos son las únicas soluciones alternas al procedimiento abreviado. En el 185 te habla de que la forma de terminación anticipada, pues es el procedimiento abreviado y será considerado una forma de terminación anticipada del proceso. Entonces, aterrizando lo que decíamos ahorita en la introducción, pues lo encontramos fundamentado en estos artículos del Código Nacional. Dos salidas alternas al proceso penal y una forma de terminación anticipada. 184 y 185, sus fundamentos legales del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas son herramientas, vuelvo a repetir, que nos van a permitir solucionar controversias en el ámbito penal. Los acuerdos reparatorios, a partir del 186, nos empieza a comentar todo lo que es sus definiciones, la tramitación, la procedencia, etcétera, que son muy interesantes estos acuerdos reparatorios porque son lisos y llanos. ¿Qué quiere decir que son lisos y llanos? Pues que no se ocupa ninguna condición, simplemente se repara el daño y pues se acabó el asunto, ¿no? Una especie de negociación, pero ante sede ministerial o ante sede judicial. Cuando hablamos de sede ministerial es ante el Ministerio Público y cuando hablamos ante sede judicial es ante el juez de control. Esto para que te lo quedes bien grabado. Repito, cuando hablamos que el asunto se arregló en sede ministerial es ante el Ministerio Público, generalmente en la etapa de investigación inicial. Y cuando hablamos de que el asunto lo arreglamos, perdón, en sede judicial, pues es porque fue ante un juez de control. Eso quiere decir que ya fue durante la investigación complementaria. Recuerda esto, muy importante, ¿no? Aterrizar desde el principio que nuestro sistema penal acusatorio tiene 3 etapas. Atsiri, ¿cuál es Atsiri, Montes de Oca? ¿Cuáles son esas 3 etapas del proceso? No se encuentra Montes de Oca hoy. Ah, no. Atsiri, Rubalcaba, ¿cuáles son las 3 etapas del proceso? No me acuerdo, profe. Ok, Cintia, las 3 etapas del proceso penal. Es la investigación inicial, que es inicial y luego sigue la complementaria. Luego la intermedia, que son alegatos y pruebas y así. Y la de juicio oral. Y se puede hacer una cuarta, que es la etapa de sentencia. ¿Sí, no? Sí, por ahí va, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a aterrizar eso porque no tiene caso que yo me extienda en el tema si se nos olvidaron las etapas. Entonces, No, profe, sí me acuerdo, ya me acordé. Nada más que ¿Cuáles no me son? acuerdo. ¿Eh? ¿Cuáles son? Es la inicial, la que dijo Cintia, y de la inicial se complementan varias, que es la de... ay, ¿cómo se llama? ¿Medios? No, no se crea. Vamos a recordar porque si no, pues nos vamos a perder en la información que yo les esté dando. Porque mira, las etapas del juicio son 3, que es la etapa de investigación, esa es la primera. 2, efectivamente, la intermedia, también conocida como de preparación a juicio. Y la 3,
es la etapa de juicio oral. Esas son las 3 etapas, jóvenes. Entonces, cuando hablamos de que la etapa 1 es la investigación, sí la dividimos en 2, la clasificamos en 2 subfases, que es la investigación inicial y la investigación complementaria. Nada más en lo que corresponde a la 1, la investigación inicial y la investigación complementaria. La intermedia la dividimos también en 2, que es la fase escrita y la fase oral. Y la de juicio, pues es solamente lo que es el desahogo probatorio, pero lleva inmerso, pues, alegatos de apertura, el desahogo probatorio, los alegatos de clausura y pues la sentencia, ¿no? Ese es nuestro sistema con sus etapas. Tenemos que la investigación, pues lo importante dentro de lo que es la investigación es recabar datos de prueba. Ahí recabamos datos de prueba. En la investigación inicial, pues es ante la integración de la carpeta de investigación del MP, investigaciones iniciales, para poder llevar a un proceso al imputado en audiencia inicial como tal. En la intermedia, pues su función primordial pues sería el ofrecimiento y admisión de medios probatorios, donde nos vamos a presentar, nos los van a admitir, y se va a trabajar sobre ellos, a ver cuáles nos excluyen y cuáles no, o cuáles excluimos nosotros de lo que es, la presentación de la contraparte, ¿no? Intermedia es ofrecimiento y admisión de medios de prueba, y la etapa de juicio ya es un desahogo de esas pruebas o medios de prueba ofertados en la intermedia. Cada etapa tiene su palabra clave, ¿no? Datos de prueba, medios de prueba y el desahogo probatorio. Eso te lo digo porque nuestras salidas alternas al proceso penal y nuestro procedimiento abreviado tiene temporalidad. Habrá algunos que se pueden implementar desde un momento a otro y otros en otro tipo de actos procesales a otros. Es por ello que hay que comprender precisamente estas dichosas etapas para poder ir avanzando. ¿Ya tomaste nota de las 3 etapas? Sí, profe, sí me acordaba, nada más que me confundí. Pues ya para que les quede bien clarito, porque a estas alturas ya no se nos pueden olvidar esas etapas de la investigación intermedia y la de juicio, y sobre todo lo que conlleva, ¿no? Vamos a seguir. Profe, ¿lo puedes repetir otra vez, porfa? Es que no escucho bien. ¿Qué es lo que no escuchó? ¿Todo o en algún punto? Lo de la intermedia, ¿qué era lo que se veía ahí? Ok, vuelvo a repetir. La etapa de investigación es la 1, donde la vamos a clasificar con una fase de investigación inicial y una fase de investigación complementaria. En esa investigación inicial, pues son todos los actos, por eso le llama iniciales de la investigación, todo lo que es la actuación del primer respondiente, la detención, la lectura de derechos humanos, los peritajes que se hicieron en la escena de los hechos, recabar todos esos peritajes, entrevistas a testigos, el IPH, poner a disposición al detenido ante el MP de forma inmediata, y el MP hace una valoración jurídica para ver si aplica un principio de oportunidad, es decir, alguna salida alterna, o sobresee el asunto, lo desecha, mejor dicho, lo archiva temporal o definitivamente, o lo lleva ante un juez de control. Todo eso se ve en la audiencia en la etapa de investigación inicial. Prácticamente dentro de las primeras 48 horas, porque recuerda que el Ministerio Público tiene esas 48 horas para poner a disposición al imputado ante un juez de control o
Si se trata de delincuencia organizada, pedirá la prórroga de las 96. Si el Ministerio Público observa que existen elementos suficientes en su carpeta de investigación inicial de que el sujeto probablemente hay muchos indicios de que cometió el delito o participó, entonces, y tiene las pruebas ahí iniciales, pues va a solicitar audiencia inicial ante el juez de control para formular imputación. Que todo iniciaría con el control de la legalidad de la detención, formulación, imputación, vinculación a proceso, medidas cautelares, y nos vamos a un cierre, que ya recuerda que la fase de investigación complementaria es desde que se le formuló imputación hasta lo que es el cierre del plazo complementario. Y la fase de investigación inicial es desde la denuncia, querella o detención hasta que queda a disposición del juez de control para que se le formule la imputación. En todos esos puntos, hablando de esa etapa de investigación, en cualquier momento podemos aplicar los acuerdos reparatorios. Ahorita vamos a ir a eso. En el caso de la investigación, lo que es la etapa intermedia, en lo que respecta a la etapa intermedia, es una etapa donde se formula la acusación. Primero que nada la dividimos en fase escrita y fase oral, la intermedia, ¿no? Y te lo voy a apuntar para que no se les olvide. La intermedia la vamos a dividir en una fase escrita y una fase oral. La escrita, pues, conlleva lo que es la acusación presentada por escrito por el Ministerio Público. Y de ahí se desprende todo lo demás, ¿no? Lo que es la notificación a las partes, lo que es la coadyuvancia, que tiene 3 días la víctima y su asesor jurídico para nombrarse como coadyuvantes. 10 días tendrá la defensa para presentar sus excepciones y los vicios de la acusación. Todo eso sería, junto con los descubrimientos probatorios, parte de la fase escrita de la intermedia. Porque ya la fase oral viene siendo lo que es la audiencia de debate. ¿Qué debatimos en la fase oral de la intermedia, jóvenes? ¿Recuerdan? En la fase intermedia, profe, no es cuando cuáles se van a desahogar, cuáles pruebas y cuáles no, cuáles se van a desechar. Así Pues es. no. En eso consiste nuestro debate en la fase oral de la intermedia. Lo que son el ofrecimiento y admisión y exclusión de medios probatorios. Vamos a ofrecer nuestras pruebas, el juez las va a calificar en base al debate que realicemos, cuáles son pertinentes, cuáles son impertinentes, cuáles son sobreabundantes, cuáles son dilatorias y cuáles son obtenidas con violación a derechos humanos y nos las van a excluir. Entonces ahí es donde iniciamos el debate, ¿no? Para ver cuáles van a pasar a juicio en base a la calificación que les dé el juez de control. Entonces, esto es en sí una etapa de preparación a juicio, nuestra intermedia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Correcto. Entonces, tenemos nuestra fase de la 3, que es el desarrollo del juicio, pues ya es con un juez diferente, ya no es el juez de control, ya va a ser un tribunal de enjuiciamiento o en su defecto, pues un juez de juicio ante quien vamos a llevar a cabo alegatos de apertura, el desahogo probatorio de todas nuestras pruebas
tanto las del MP y las de la defensa, todo, tanto testigos circunstanciales, testigos periciales, los documentos, pruebas físicas, pues se van a desahogar en la etapa 3, que fueron las que presentamos y nos admitieron en la intermedia. Ahí en la etapa 3 es desahogarlas, porque ahí es donde va a adquirir el grado de prueba. Y después de todo eso, que ya pasen las partes a hacer la presentación de sus medios de prueba en la etapa 3, el desahogo, pues ahí es donde el juez de control, perdón, el tribunal de enjuiciamiento, en base a lo ofertado y desahogado, pues va a tomar una decisión, a ver quién tuvo más peso científico y forense. El Ministerio Público, su intención es demostrar que el sujeto cometió el hecho delictivo y tiene que demostrarlo científica y pericialmente, ya no presuncional. Debe de demostrar que las circunstancias, tiempo, modo y lugar debe de llevar a cabo bien su teoría del caso, con sus factores fácticos, probatorios y jurídicos. Demostrarlo con pruebas, los hechos y la clasificación jurídica del delito. ¿Qué es lo que va a hacer la defensa? Pues va a tratar de desacreditar las versiones del Ministerio Público, ¿no? Va a tratar de defender a su cliente, a su defendido, de que no fue el causante del hecho, o de que no participó, o que se defendió de acuerdo a cómo integre su defensa y su teoría del caso. Uno acusa, el otro pues se defiende de la acusación para prácticamente para desacreditarse mutuamente, ¿no? Y a final de cuentas el juez pues toma una decisión. El que tuvo más peso en este nuevo sistema científico, forense y demostrado, pues es el que a final de cuentas le va a dar la razón. Aquí en este nuevo sistema ya no cabe lo presuncional. Eso ya lo habíamos comentado, pero lo retroalimento de nueva cuenta para refrescar un poquito la memoria. Por lo tanto, ahí es donde entra la importancia, jóvenes, de nuestro sistema en lo referente a las salidas alternas. Nuestro sistema tiene beneficios que permiten terminar el caso rápido sin llegar a juicio. Nuestro sistema tiene beneficios como los acuerdos reparatorios, como la suspensión condicional, como los procedimientos abreviados, y le podemos sumar los criterios de oportunidad que también vamos a tocar. En lo que respecta a estas denominadas salidas alternas al proceso penal, una de ellas es la que está contemplada en el 186 del Código Nacional, que son los acuerdos reparatorios, lisos y llanos, que significa que solamente negociamos ante lo que es, bien sea el Ministerio Público o bien sea ante el juez de control, pues lo que es la reparación del daño, porque se trata de delitos que se persiguen por querella. Fíjate bien, los acuerdos reparatorios van a proceder únicamente en los casos siguientes: delitos que se persiguen por querella, los delitos culposos y los patrimoniales cometidos sin violencia. En esos casos vamos a poder implementar acuerdos reparatorios. Querella, culposos y patrimoniales sin violencia. Es decir, delitos mínimos, delitos no graves. Unas lesiones simples, un accidente automovilístico sin hechos de sangre, nada más con puros daños materiales. Un robo cometido sin violencia, lo podemos arreglar, jóvenes,
con acuerdo reparatorio. No lo golpeó, no le causó ninguna violencia, simplemente fue un robo simple, sin violencia. Le arrebató el celular, le robó la cartera cuando se descuidó. Un patrimonial cometido sin violencia proceden los acuerdos reparatorios, donde a lo mejor lo detuvieron al sujeto por cualquiera de estos delitos que te estoy mencionando, en flagrancia, en la persecución, lo entregan al MP, se abre la carpeta, y ahí mismo el Ministerio Público, dentro de las 48 horas antes de ponerlo ante el juez de control, les dice a las partes, a ver, este delito es uno que contempla nuestro sistema, que puede proceder a un acuerdo reparatorio, porque es un delito patrimonial sin violencia, donde a usted, víctima, le robó este sujeto la cartera en la cual pues tenía la cantidad de 3,000 pesos. No hubo violencia, por lo tanto, los puedo invitar aquí en sede ministerial, aquí en sede del Ministerio Público, a que puedan llevar a cabo un arreglo con el objetivo de que usted le reparen el daño y usted no se vea perjudicado en un asunto donde puede verse afectado en su esfera jurídica en un juicio que llevemos hasta finales, hasta las últimas consecuencias, con sentencia condenatoria. Por lo tanto, los invito, no es obligatorio, aquí en sede ministerial, a que lleguen a un arreglo. Esto lo contempla el 186, 187 y todo lo que sigue del Código Nacional de Procedimientos Penales, en denominados acuerdos reparatorios. La víctima puede decir, ok, acepto que me entregue mi cartera con el dinero, que ya la tienen ustedes aquí, y que aparte me repare el daño, que es el susto, la terapia psicológica que voy a realizar ahorita durante una semana, 2 semanas, por este susto que me acaba de ser víctima de esta situación. Por lo tanto, aparte de que es el que me restaure mi objeto material, que fue la cartera con el dinero íntegro, aparte pido 2,000 o 3,000 pesos más. Eso ya el Ministerio Público también tiene que estar ahí presente para que no sea tampoco tan abusivo ni una parte ni otra. Es el mediador, el MP. El Ministerio Público puede decir, se me hace viable 2,000, 3,000 pesos. ¿Usted qué dice? Aquí está su abogado también, platíquelo. Él sabe las consecuencias que puede haber si más adelante, si seguimos con el juicio, si me voy a audiencia inicial, a diferencia de lo que puede ahorita usted arreglar aquí con esa cantidad, es benéfico. No, pues sí te conviene más, hay que pagar esos 3,000, porque vas a gastar más adelante. Ok, lo arreglamos, ok. Acuerdo reparatorio, se firma, se hace el convenio y se arregló el asunto. Sería acuerdo reparatorio. Oye, que chocamos y bla, 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 me dañó mi vehículo porque iba manejando fulano con su celular y no me vio y se me estampó, mira. Entonces quiero proceder contra él. El Ministerio Público, dentro de esas 48 en sede ministerial, pues es uno que se contempla dentro de las posibilidades del 187, culposo y patrimonial sin violencia. Entonces los invita de nueva cuenta y puede. Si no quieren las partes o una de las partes no quieren, pues no hay acuerdo reparatorio, se tiene que seguir el proceso, jóvenes, porque no son obligatorios. Deben de ser voluntarios y sin coacción física ni coacción psicológica. No se les debe de obligar. Pero sí el Ministerio Público tiene toda la facultad de invitarlos a ese acuerdo reparatorio previo a proceder o emprender lo que es la acción penal. ¿Se comprende?
Sí, profe. Y de todo esto te habla este apartado, ¿no? La definición, cuándo proceden 187, cuándo no proceden. Los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado lo que te decía, que ya tenga antecedentes de que ya celebró recientemente acuerdos por robo. ¿Sabes qué? Pues hace como 2 meses robaste y te hicimos un acuerdo reparatorio. Ya no procede. O ¿sabes qué? Incumpliste uno porque te sometiste a un acuerdo reparatorio de 200,000 pesos de los daños y no pagaste. Entonces, volvió a proceder. Eso es algo muy importante, ¿no? Que si las partes incumplen, o en este caso, el imputado llegó a incumplir el acuerdo reparatorio, se suspende esa situación y el procedimiento sigue. No, no nada más que puede decir, mira, ya llegó un arreglo, me perdonan y ya, y no pago y pues ya como si nada, no. La ley es muy clara, si incumples con algún acuerdo, con una suspensión condicional, eso queda sin efecto, se borra y seguimos con el procedimiento. Inclusive no procede ni la prescripción porque va a quedar detenido los tiempos hasta que no se cumpla la reparación o la suspensión. Nada de que, mira, me espero a que prescriba y ya no prescribe. Se suspende la prescripción hasta que se cumplan los acuerdos. La procedencia, los acuerdos reparatorios van a proceder, lo que yo te comentaba ahorita, eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Los acuerdos reparatorios proceden desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes del juicio. Es decir, toda la etapa de investigación y toda la etapa intermedia tienes para llevar a cabo un acuerdo reparatorio. En el caso de que lo realices durante la etapa de investigación inicial, pues va a ser en sede ministerial, ante el Ministerio Público. Los puede invitar a un arreglo. Pero ¿qué tal si el Ministerio Público, las partes no quisieron más bien negociar y se fueron a la audiencia inicial? Ya pasamos el control de detención, lo ratificaron, formuló imputación, ya lo dieron también ya por hecho, vinculó a proceso, y ya como vio que lo vincularon a proceso, que no quiere decir que sea culpable, sino que hay elementos suficientes, ahí es cuando el abogado le dice a su cliente, el imputado, ¿sabes qué? Mejor vamos negociando, ¿no? Yo creo que te va a ser más factible una negociación ahorita con la víctima y repárale el daño. Entonces, ahí ya se haría ante el juez de control, porque ya estamos en sede judicial, ya no estamos en sede ministerial. Y el juez de control podrá interrumpir el proceso y decretar una pausa al juicio hasta por 30 días para que puedan llegar a arreglos, ya sea que los realicen en la audiencia ante él, o también si tienen la intención de acudir ante una mediación o conciliación privada, lo pueden hacer. Es por eso que da tiempo. Muchas veces se soluciona ahí en la audiencia, ¿no? Pues yo de una vez, a ver, yo ya quedamos de acuerdo, le voy a dar 15,000 pesos y se los voy a entregar ahorita en efectivo. Y ahí mismo se arregla el asunto. Entonces, de todo esto te habla, la procedencia va a ser desde la denuncia o querella hasta antes de la apertura a juicio oral. Tenemos para arreglar un acuerdo reparatorio. Entonces, esto nos va a servir de mucho en la práctica, jóvenes, para cuando tenemos esos casos de lesiones, delitos culposos, no agravados,
que no vaya en estado alcohólico ni en estado inconveniente, o los que decíamos ahorita de patrimoniales sin violencia, pues eso los puede solucionar por medio de un acuerdo reparatorio. No hay necesidad de desgastar el sistema e irnos hasta audiencia de juicio. Eso lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Te habla el 189 de todo esto que ya te lo comenté, ¿no? El Ministerio Público puede invitar a las partes y el juez de control también. Es la invitación, es la oportunidad. El Ministerio Público aplica un principio de oportunidad, no criterio de oportunidad, porque esa es otra cosa. El principio de la oportunidad significa que el Ministerio Público, cuando llega el asunto a sus manos y ve que puede proceder un acuerdo, pues entonces ahí los invita. Ahí prácticamente aplica lo que es un principio de oportunidad. Te habla de que en caso de que incumpla lo que ya te mencionaba, pues el imputado ya no se le volverán a aplicar en los próximos tiempos otro nuevo acuerdo, y el juicio va a seguir entonces, no de que quedó interrumpido, no, se borra todo el efecto de lo actuado del acuerdo y seguimos con el procedimiento donde nos quedamos. Si se llega a formalizar el acuerdo de que ya pagó, pues en este caso se extingue la acción penal y pues ya se aplica lo que es el sobreseimiento, ¿no? Porque ya se pagó, ya se dio el perdón y pues ya sería pues un caso cerrado, ya ejecutoriado como sentencia por medio de un acuerdo y ya se extingue la acción penal. Todo lo que te comentaba del trámite y todo ello. Jóvenes, hasta aquí, dudas, preguntas de lo que es el acuerdo reparatorio. Adelante. No, profe, yo ninguna. No, profe. Muy bien. Pues entonces, continuamos. Continuamos con la suspensión condicional. La suspensión condicional del proceso, a partir del 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya te habla de una definición, también de su procedencia. Es interesante, ¿no? ¿Qué diferencias tendrá el acuerdo reparatorio con la suspensión condicional del proceso? Que en el acuerdo reparatorio es un acuerdo liso y llano, solamente reparo el daño. En el caso de una suspensión condicional, aparte de que tengo que reparar el daño, pues me tengo que someter a una serie de condiciones, de actividades, actos u omisiones que tengo que realizar en un futuro establecido, porque va a ser una suspensión condicionada. Pagas el daño, más aparte te vas a someter a esto, a esto y a esto y a esto otro. Ir a terapias, ir a rehabilitación de drogas, vas a dejar de manejar, vas a tomar clases de manejo, vas a dar pensión alimenticia. Ahí estamos hablando de una suspensión ya condicionada. Artículo 192, procede a solicitud del imputado o del MP, con acuerdo del mismo imputado, procederán los casos en que se cubran los requisitos siguientes. ¿Qué debemos de cubrir en la suspensión condicional? Dice aquí lo siguiente. 1. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya medida aritmética no exceda 5 años. Así que no exceda los 5 años la pena. 2. Que no exista oposición de la víctima u ofendido. Que haya transcurrido 2 años antes del cumplimiento o 5 años desde el incumplimiento de una suspensión, es decir, que haya cumplido
o que en su defecto, si no cumplió, que ya hayan pasado los 5 años para que pudiese tomarse en cuenta una nueva oportunidad. Ahí te habla entonces de la oportunidad. Vámonos al punto de la oportunidad. ¿Cuándo procede? A diferencia de los acuerdos reparatorios que proceden desde el principio hasta antes del auto de apertura a juicio oral, aquí nos habla de que la suspensión condicional va a proceder permítame porque no agarra mi plumita, parece que ya. La suspensión condicional del proceso va a proceder desde que se dictó la vinculación a proceso hasta antes de la apertura a juicio oral. Es mi tiempo de procedencia, es decir, a diferencia del acuerdo reparatorio, mi suspensión condicional la voy a poder implementar o promover desde que se vinculó a proceso hasta antes de la apertura a juicio oral. Es decir, toda la fase de investigación complementaria con la etapa intermedia tendré yo para poder negociar una suspensión condicional de mi cliente, o en este caso, para lo que es mi defendido, que también pudiera ser la víctima, ¿no? Ahora que existen los asesores victimales. Entonces, ahí tenemos que no es igual la oportunidad de la aplicación en uno como en otro. Aquí entran delitos también que ya pudieran ser un poquito más violentos, que ya pudiera haber existido alguna cierta violencia, no tan grave, pero que exista, pudiéramos aplicar una suspensión condicional. El claro ejemplo de lo que solucionamos por medio de los acuerdos de la suspensión condicional, pues es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar no la podemos solucionar con acuerdo reparatorio, pero sí mediante una suspensión condicional, ahí sí la podemos aplicar, porque aparte de que va a reparar el daño, lo podemos obligar a hacer una serie de condiciones, ¿no? Que no se acerque a la víctima, ya que es la esposa y los hijos, que otorgue pensión alimenticia, que otorgue el divorcio, que se someta a un plan de manejo de la ira, terapias de manejo de la ira, a un plan de rehabilitación de alcohol. Si quieres el perdón, tienes que someterte a todo esto y aparte reparar el daño. ¿Cómo ves? Ahí estamos hablando de una suspensión condicionada. ¿Sabes qué? Es un fulano que chocó con su vehículo alcoholizado y causó daños. Y aparte de que causó daños, se bajó y golpeó a la persona que nada tenía que ver, que fue la víctima. Pues sí, pues estaba bien alcoholizado. Entonces, no hubo muertes, etcétera. Hubo daños materiales, alcoholizado, un delito culposo por estado inconveniente. Vamos a lo que es la vinculación a proceso. El Ministerio Público y el abogado defensor a lo mejor pueden ahí platicar. La víctima debe estar de acuerdo con el plan de reparación condicionado y la reparación del daño económico y platican. ¿Sabes qué? Pues está muy arrepentido, estaba en estado inconveniente, tiene su negocio de las gorditas, de la chata o la gorda, no sé cuál es el que hace poco pasó eso también, y pues ya quiere reparar el daño económicamente, lo que se deba a tu vehículo y a ti en tus terapias, y aparte pues se va a someter a una serie de condiciones que ya quedamos aquí que van a ser manejo de la ira, terapia psicológica, no acercarse a la víctima,
durante esas terapias van a durar 6 meses o un año. Y va a estar siempre un supervisor, porque el objetivo de esto es que exista supervisión de los acuerdos y de la suspensión condicionada, que alguien esté vigilando y que les caiga de sorpresa. Si no, pues ¿qué chiste tiene? ¿Acepta? No, pues que sí. O no, pues que no. Me ofendió mucho. Bueno, que te pida perdón también aquí ahorita públicamente. Ok. O sea, podemos arreglar una suspensión condicionada, violencia intrafamiliar, los culposos, también los de querella, patrimoniales sin violencia. Todos esos también los podemos solucionar por medio de una suspensión condicionada, pero hay esas ciertas diferencias. ¿Cuáles son esos? Ojo, aquí viene esto lo interesante, ¿no? Las condiciones. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso. El juez de control fijará el plazo de suspensión, pero ¿cuáles son este catálogo de condiciones? Bien puede ser que resida en un lugar determinado, frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas, abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de alcohol. Puede ser que también se le obliga a participar en programas especiales de la prevención y tratamiento de adicciones, que trabaje o aprenda un oficio, prestar servicio social en favor del Estado, actividades de beneficencia, someterse a tratamiento médico psicológico, tener un trabajo o empleo o adquirir en el plazo que el juez de control determine un oficio, someterse a la vigilancia que determine el juez, no poseer ni portar armas, no conducir vehículos, abstenerse de viajar al extranjero, cumplir con los deberes de deudor alimentario, las pensiones que te decía, y cualquier otra condición que a juicio del juez de control logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Es decir, está abierto las condiciones. Aquí tenemos el catálogo para que lo tengas contemplado, 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se puede implementar en una suspensión condicional del proceso. Todo esto se va a llevar también mediante audiencia, obviamente aquí es en sede ya judicial, porque todos estos proceden, la suspensión condicional procede después de la vinculación a proceso, ya nos encontramos ante el juez de control. Entonces, se va a llevar a cabo la audiencia, se suspenderá el proceso, se apertura audiencia de suspensión condicional, se ventila ante el juez, se ponen los requisitos, las condiciones, etcétera, se acuerdan las partes, el tiempo establecido y la reparación del daño, y si aceptan y están todos contentos, cada quien para su casa y a vigilar al sujeto que cumpla. Y si no cumple, igual que en los acuerdos reparatorios, a los 2 días, 3 días, 4 días puede llegar la víctima con el MP, que es con el que debe llegar primero. ¿Sabe qué? Ministerio Público, pues este sujeto le dijimos bien claramente que no me frecuentara, que no me molestara, y pues ya resulta que ayer fue y ya me echó malo. Y llegó otra vez alcoholizado. No, pues se suspende. Vámonos al juicio. ¿Me explico, jóvenes? Sí, profe. Profe, Mande. Sí. entonces el acuerdo reparatorio solamente como una vez, o sea, es algo económico ya, y en las suspensiones pagas, más aparte tienes que seguir o sea, tienes que cumplir ciertos como obligaciones. Sí, ciertas ¿Algo así? condiciones, ciertos actos que debes de hacer o dejar de hacer, una serie de planes que se te pone o le ponen al imputado para que cumpla en un tiempo determinado. Bien pueden ser 6 meses, un año y medio, no más de 2 años. Entre 6 meses a 2 años. Ah, ok. Puede ser la planificación, que obviamente no debe de haber oposición de la víctima debe estar de acuerdo junto con su asesor jurídico en la reparación y en el plan.
El juez de control verifica que todo esté de acuerdo a la legalidad, que no sea ni muy excesivo ni de un lado ni de otro, que esté equilibrado. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes, los demás? No, profe, todo bien. No, profe. Bueno, entonces, ahí tenemos el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Tenemos una actividad, vamos a dejar ahorita pendiente el acuerdo, el procedimiento abreviado. Tenemos una actividad que consiste, como bien puedes ver en plataforma,